Cultura y socialismo, por Terry Eagleton. 1 de 2. Lectura por Gerardo Ferretis. ¿Existe un antagonismo creciente entre civilización y cultura? ¿Ha dejado la cultura de ser una solución para convertirse en un problema? ¿Y qué tiene ello que ver con el socialismo? Terry Eagleton, en este artículo publicado recientemente en la revista International Socialism, responde a estas cuestiones. Todos los seres humanos nacen prematuramente, indefensos y dependientes, incapaces de cuidar de sí mismos. Esto es aplicable no solamente a los profesores de Oxford y Cambridge, sino al conjunto de la especie humana. Más adelante, si todo va bien, alcanzamos un cierto grado de autonomía, pero solamente sobre la base de una continua dependencia, esta vez de la cultura más que de la naturaleza. Solamente por medio de esta forma de dependencia de los demás, que llamamos cultura, podemos llegar a ser autosuficientes, que es, sin duda, una de las razones de que la palabra monstruo en la antigüedad clásica significase, entre otras cosas, uno que se considera a sí mismo autodependiente y que, en este sentido, está en conflicto con su propia naturaleza de criatura. El Edipo de Sófocles es un buen ejemplo de ello. Este astuto empresario de sí mismo, cuyo padre suprimido vuelve para destruirle. A todos nos gusta fantasear con la idea de que tenemos un pedigrí más noble del que realmente tenemos, o de un modo aún más ilusorio, que no tenemos ninguna clase de pedigrí, que hemos salido de nuestras propias cabezas, de nuestras propias entrañas. Y ya que aquello que no ha nacido no puede morir, esto nos produce la reconfortante ilusión de la inmortalidad. Este es ciertamente el caso de lo que podríamos llamar el hombre burgués o el hombre fáustico, cuyo deseo es infinito y cuya voluntad no tiene límites. Tiene, pues, que considerarse a sí mismo como totalmente inmaterial, dado que la materialidad es una restricción. Es una criatura que no reconoce otro fin, origen, fundamento u objetivo que ella misma. Y cuando esta torre fálica es derribada por un avión terrorista, instantáneamente decide construir otra aún más grande en su lugar. El mejor ejemplo imaginable de aprendizaje lento. Ya que todos nacemos prematuramente, con una incapacidad profesoral para defendernos solos, también moriremos todos rápidamente, a menos que la cultura tome inmediatamente posesión de nosotros. No digo con esto que Stendhal o Sostakovich sean esenciales para nuestra supervivencia. Me refiero a la cultura en el sentido de un sistema de educación o crianza, siendo la palabra que expresa este concepto nature, la que para Shakespeare sirve de mediación entre la natura, nature, y la cultura, culture. El dramaturgo Edward Bond habla de las denominadas expectativas biológicas con las que nacemos. La expectativa, escribe, de que el bebé indefenso será bien atendido, que será no solamente alimentado, sino que recibirá confort emocional, que su vulnerabilidad será protegida, que nacerá en un mundo dispuesto a recibirle y que sabrá cómo recibirle. A menos de que una de esas caras que rodean la cuna hable realmente al niño, éste nunca llegará a ser una persona. Será humano, por supuesto, ya que esto depende de la clase de cuerpo que tiene. Pero llegar a ser una persona es un proyecto, no algo dado. Juzgando el capitalismo contemporáneo, desde este simple criterio, Bond se niega a otorgarle el título de cultura. Cultura, podría decirse, es aquí un término a la vez descriptivo y normativo. Describe de un modo neutral lo que tiene que suceder realmente para que sobrevivamos, pero también se refiere a cierta clase de afecto y en ese sentido es también un término valorativo. Sin cierta cultura de afecto preparada para recibirnos, simplemente no podemos florecer. En este sentido, la palabra cultura salva la brecha que existe entre hecho y valor, entre lo que es el caso y lo que sería deseable que fuera el caso. Lejos de erigirnos titubeando sobre cuatro patas y lamiéndonos nosotros mismos,
Nacemos con un enorme agujero en nuestra naturaleza, un agujero que la cultura tiene que tapar inmediatamente para que no muramos. Es natural en nosotros ser carenciales, y dado que nuestro prematuro nacimiento tiene como consecuencia un periodo inusualmente largo de dependencia respecto a aquellos seres humanos que están inmediatamente a mano, eso da lugar al surgimiento de una intimidad inusualmente intensa con ellos. Esto, a su vez, preludia una ruptura especialmente dramática en un momento posterior del lazo que nos une a ellos. Y que es lo que da lugar a ese curioso invento humano que llamamos psicoanálisis. El psicoanálisis es una ciencia que se interesa, entre otras cosas, por el hecho de que nuestra interrelación con otros cuerpos genere determinados estados que tienen que ver con el valor, fantasía, neurosis, psicosis. Negar que este vejete del pelo gris que está esperando a la puerta de la escuela es tu padre y no tu abuelo. Pretender que no es más que un viejo criado de la familia, un poco arrugado y cosas así. Todo lo cual equivale a decir que la cultura es parte de nuestra naturaleza. Un enunciado, nótese, muy diferente de la afirmación posmoderna, según la cual la cultura es nuestra naturaleza. Para la ideología posmoderna a la que etiquetamos de culturalismo, la cultura lo abarca todo. Va, por así decir, de pared a pared. No es posible preguntar qué es lo culturalmente construido, ya que la respuesta a esta pregunta tiene que ser también un constructo cultural. Este moderno tipo de culturalismo, que se manifiesta por todas partes, desde Al Qaeda hasta el Institute of Contemporary Arts, es, entre otras cosas, un desmentido de nuestra fragilidad y mortalidad. Al Qaeda es culturalista porque cree que los valores, los religiosos en particular, es lo que importa, mucho más que las cosas materiales. Tanto para Al Qaeda como para el sueño americano, la materialidad es limitadora más que posibilitadora, lo que sin duda es una de las razones de que tanto uno como otro tengan una opinión más bien casual del hecho de que los seres humanos sean de carne y hueso. Ni la ICA, ni el sueño, perdón, ni la CIA, ni el sueño americano, no he tenido ocasión de consultar a Al Qaeda sobre este punto, estarían de acuerdo en que sea lo que sea que seamos, además, somos en primer lugar objetos materiales naturales. Cualquier otra cosa más glamurosa, sexy y fascinante que podamos llegar a ser, lo tenemos que hacer sobre esta base. Para la opinión anticulturalista que yo propongo aquí, la cultura es algo requerido por nuestra forma peculiar de ser criaturas, por la clase de ser especie que compartimos, por el tipo de cuerpos materiales que tenemos. Solamente de un animal lingüístico, es decir, uno que se mueva en un mundo de significado, puede decirse que tiene una cultura. Vivir en un mundo de significado es compartir un mundo sensorial con otros miembros de nuestra misma especie de una forma que trasciende el mero contacto corporal. No se trata solamente de añadir algo extra a un mundo sensorial, sino de transformarlo de golpe. Es prolongar el cuerpo hacia afuera de un conjunto complejo de redes e instituciones, y esto, a su vez, extiende el cuerpo hacia adentro, dotándolo de profundidad espiritual y de interioridad. La civilización entera es una extensión de nuestros cuerpos. La tecnología es una especie de prótesis, y esto es posible gracias a la clase de cuerpos trabajadores lingüísticos, conceptuales, autotransformadores y autotrascendentes que tenemos, o que somos. Decidir si tenemos cuerpos o si somos cuerpos es un asunto fascinante del que voy a ocuparme aquí. Como dice Ludwig Wittgenstein, si quieres ver una imagen del alma, fíjate en el cuerpo humano. Ahora bien, esto es a la vez un deleite y un desastre. La criatura lingüística, creadora de cultura, tiene ventaja respecto a sus compañeros animales de toda clase de formas. Resulta efectivamente difícil reprimir un escalofrío de desdén humanista
cuando uno piensa en todo aquello que nosotros podemos hacer y ellos no. Nosotros podemos hacer acopio de armas nucleares, torturar musulmanes y hacer volar por los aires cabezas de niños, por ejemplo, nada de lo cual está al alcance de los topos o los tejones, a menos que estos estén siendo extraordinariamente furtivos al respecto. El lenguaje o el pensamiento conceptual nos permite instalarnos holgadamente en nuestros propios cuerpos y también en los cuerpos de otros, separándonos hasta cierto punto de nuestras limitadas respuestas sensoriales. Es difícil estrangular a alguien con las manos desnudas, porque las inhibiciones intraespecíficas que se oponen a que asesinemos a un miembro de nuestra propia especie hacen su aparición si lo intentamos y nos provocan náuseas. Y si bien es desagradable que alguien te vomite encima, es muchísimo más desagradable ser estrangulado. Podemos, sin embargo, anular estas inhibiciones sensoriales matándonos unos a otros a distancia. Una ingeniosa estrategia que las ardillas y las lombrices de tierra han sido hasta ahora estrepitosamente incapaces de concebir. ¿Por qué? Porque un ser no lingüístico no puede inventar un rifle. El lenguaje y el mundo cultural o conceptual del cual el lenguaje es el medium es el catastrófico triunfo que hemos logrado sobre nuestros compañeros animales. Si esta peligrosa arma de doble filo nos permite torturar, también nos permite hacer cirugía mayor sin estar todo el rato vomitando sobre el cuerpo del paciente. Y hace esto porque contribuye a objetivar el mundo, a ponerlo en contra de nosotros, lo que es una fuente de alienación y de proezas. A diferencia de los armadillos y de los caimanes, nosotros podemos ser irónicos y tocar el trombón, escribir la pequeña Dorrit y cuidar de los enfermos. La cultura lingüística también significa que podemos establecer con los demás relaciones más íntimas e intensas que las simples interacciones corporales, que es lo que entendemos por espíritu, alma o conciencia. La conciencia es más algo. La conciencia es más algo que sucede entre nosotros que dentro de nosotros. Se parece más a bailar que a un murmullo en el intestino.
La conciencia es más algo que sucede entre nosotros que dentro de nosotros. Se parece más a bailar que a un murmullo en el intestino. Debido a esta excepcional forma de comunicación, podemos disolver las paredes de nuestros cuerpos y acercarnos unos a otros más que simplemente tocándonos. Las relaciones sexuales, por ejemplo, son básicamente una especie de conversación. O tal vez me he perdido algo. Para los animales emisores de señales como nosotros, la acción física no es una forma de aproximarnos unos a otros tan eficaz como las palabras. De hecho, acciones como la de abrazarse o darse la mano solamente tienen sentido en un mundo de significado. Compartir signos no es un sucedáneo de compartir cosas. Es una forma de compartirlas más profundamente.